La historia de Carolina comienza en la penumbra, en el lugar donde el dolor y el silencio se entrelazan con la tragedia. Han pasado 5 años desde la muerte de Daniel Herrera, el hombre que alguna vez la amó y la eligió. Pero el tiempo no ha logrado aliviar el peso de la venganza ni la necesidad de justicia. Carolina, la viuda silenciosa, ha permanecido oculta en las sombras, observando con un corazón quebrado pero lleno de una furia silenciosa cómo la familia de su difunto esposo ha destruido sistemáticamente todo lo que él construyó. Giro en la vida de Carolina. La mujer que cayó para observar el desastre. Carolina había sido más que una simple secretaria en Herrera Tecnologías. Había sido el alma oculta de la empresa. Una mujer educada y capaz, cuyas maestrías en administración de empresas y finanzas de Harvard y Stanford no eran más que una fachada. Nadie en la empresa conocía su verdadero rol, ni la verdadera razón de su presencia en la vida de Daniel. Había llegado a trabajar en la empresa como parte de una misión secreta de González Capital. Una misión de espionaje industrial. Había sido enviada para evaluar la viabilidad de la compra de la compañía por parte del conglomerado. Pero la historia que luego se tejió entre ella y Daniel no era ni de negocios ni de poder, sino de un amor que creció a escondidas de los demás. Desde el primer día, Daniel la cautivó, no por su riqueza ni por su estatus, sino por su pasión por la innovación, por su visión que iba más allá del dinero y del éxito superficial que su familia tanto anhelaba. Daniel quería cambiar el mundo, mientras que su madre, Victoria, y su hermana, Patricia, solo se preocupaban por las apariencias y el poder. Y aunque Carolina no podía evitar sentirse atraída por esa visión, había algo más profundo que la unió a él: su honestidad, su humanidad, y fue ese hombre el que la amó, no como un título o un símbolo de poder, sino por lo que ella representaba: una persona que pensaba fuera de lo común. Alguien dispuesto a sacrificarse por los ideales. A pesar de todo, el destino tenía otros planes. Y pronto, Carolina tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre: confesarle su verdadero propósito en la empresa. Cuando Carolina le reveló su rol como evaluadora de González Capital, Daniel se mostró sorprendido, herido, pero también dispuesto a luchar. ¿Entonces todo fue una mentira?, le preguntó, su voz temblando. Carolina, con el alma rota, respondió con sinceridad: no. Mi amor por ti es real. Mucho más real que cualquier documento o contrato. Estoy dispuesta a renunciar a mi trabajo para estar contigo. A dejar todo atrás si es necesario. Y lo hizo. Renunció a su misión secreta. Renunció a su rol. Y se entregó a él por completo. Se casaron, en una ceremonia sencilla, alejada de los lujos de la familia de Daniel. Fue un acto de amor y resistencia. Un acto que selló su destino, pero también el de la empresa que Daniel había construido con tanto sacrificio. Con el paso de los años, Herrera Tecnologías creció bajo su liderazgo conjunto, a través de las ideas innovadoras de Carolina y la visión de Daniel. La empresa se convirtió en un gigante. Pero mientras tanto, las sombras de la familia de Daniel se alargaban más y más sobre ellos. Victoria, la madre de Daniel, nunca la aceptó. Cada vez que se encontraban en la misma habitación, podía ver el desdén en sus ojos, su rechazo tácito hacia Carolina, a quien veía solo como una simple secretaria. Patricia, su hermana, no era mucho mejor, a pesar de la buena voluntad de Daniel. Las diferencias de clase nunca fueron fáciles de ignorar para su madre y hermana, que constantemente le recordaban que ella no era digna de ocupar ese lugar junto a él. La relación con la familia de Daniel se volvió cada vez más tensa.
Las humillaciones de Patricia y Victoria eran constantes, pero Carolina las soportaba en silencio. Porque amaba a Daniel, y lo que más le importaba era la familia que habían formado. Los años pasaron y, en medio de ese caos emocional, la empresa siguió creciendo. Tuvieron 2 hijos, Martín y Laura, los cuales, como su padre, heredaron la chispa de innovación que tanto caracterizaba a Daniel. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. Un fatídico día, Daniel murió en un accidente de tráfico, dejando a Carolina sola con 2 niños pequeños, con una empresa en decadencia y con un secreto que se volvía cada vez más pesado. Durante esos 5 años de luto y dolor, Carolina observó en silencio cómo la familia de Daniel, sin entender su verdadero propósito, llevó a Herrera Tecnologías a la ruina. Los empleados que tanto apreciaban a Daniel fueron despedidos uno a uno. Y los proyectos innovadores fueron abandonados en favor de estrategias más rentables pero menos visionarias. El testamento de Daniel dejaba claro que, en teoría, la empresa pasaría a manos de su madre y hermana, con una pequeña participación para Carolina. Sin embargo, había un segundo testamento, uno privado, que nunca vio la luz. En ese testamento, Daniel había dejado claro que Carolina era la verdadera heredera del legado de la compañía. Y que, cuando fuera el momento adecuado, ella tomaría el control para proteger el futuro de la empresa y de sus hijos. Pero ese momento aún no había llegado. Carolina estaba atrapada en su papel de secretaria ejecutiva, soportando las humillaciones diarias de Patricia mientras su alma se desgarraba lentamente. La historia de Carolina es un relato de sacrificio, de amor, de lucha y, sobre todo, de paciencia. Durante esos años de dolor, Carolina mantuvo su silencio no por miedo, sino por el amor que sentía por Daniel y por la esperanza de que, algún día, la verdad saldría a la luz. Cuando el momento finalmente llegó, el destino no la defraudó. La sala de juntas estaba oscura. La luz de la tarde se filtraba tímidamente a través de las persianas, proyectando sombras largas y alargadas sobre los rostros tensos de quienes se encontraban en su interior. Carolina se encontraba de pie, observando la mesa, la cual parecía ahora más fría que nunca. El aire estaba cargado de una tensión palpable, casi insoportable. Su corazón latía con fuerza, y aunque sus manos estaban frías, su mente estaba clara. Sabía que el momento había llegado, que después de años de sacrificios y humillaciones, al fin podría tomar el control de lo que por derecho le pertenecía. La crisis que lo cambió todo. Victoria, su suegra, estaba sentada al final de la mesa, observándola con desdén, mientras Patricia, su cuñada, cruzaba los brazos, visiblemente molesta. Ambas la miraban como si fuera un simple peón en un juego que ellas mismas habían manipulado a su antojo durante años. Carolina ya no era la misma mujer que había entrado en esa empresa 15 años atrás. La joven secretaria dispuesta a sacrificarse por amor. Ahora era una mujer fuerte. Una mujer que sabía que el legado de Daniel le pertenecía a ella y a sus hijos, no a la familia que había permitido que la empresa se desmoronara. ¿Qué significa esto?, preguntó Victoria, su tono cargado de desconfianza. ¿Por qué nos has convocado aquí? Carolina la miró, sus ojos llenos de determinación. Y su voz, aunque calmada, resonó con una fuerza que no había tenido en mucho tiempo. Porque es hora de que se enfrenten a la verdad. El silencio que siguió fue pesado, como una niebla que envolvía a todos en la sala. Patricia soltó una risita nerviosa, intentando mantener su actitud desdeñosa. Pero la mirada de Carolina la hizo callar de inmediato. ¿De qué estás hablando?, replicó Patricia, casi burlándose.
¿Crees que realmente tienes algo que decirnos? No solo tengo algo que decirles, respondió Carolina, su tono firme, pero con una calma inquietante. Tengo algo que mostrarles. Sacó su teléfono móvil, marcó un número, y antes de que las dos pudieran reaccionar, la puerta de la sala de juntas se abrió. Un hombre mayor, de rostro grave y sereno, entró en la habitación. Llevaba un maletín negro, y al instante, todos en la sala supieron quién era. Era Jorge Mendoza, el abogado personal de Daniel. El único que sabía lo que realmente había sucedido con los bienes de la familia. Señoras, dijo Jorge con voz profunda, creo que tienen mucho que aprender sobre su difunto hijo y hermano. Victoria, al principio, parecía desconcertada, pero rápidamente recuperó su postura arrogante. ¿Quién te dio permiso para entrar aquí? Este es un asunto privado de la Junta, dijo, su tono cargado de irritación. No es un extraño, señora Victoria, respondió Carolina, sin inmutarse. Este es Jorge Mendoza, el abogado de Daniel, y ha venido para mostrarles algo que ustedes han estado ignorando durante años. Jorge dejó el maletín sobre la mesa con un ruido sordo. Sacó varios documentos y comenzó a repartirlos entre las dos mujeres. Esto no es lo que ustedes pensaban que era, dijo con solemnidad. Daniel tenía un segundo testamento. Uno que ustedes nunca vieron. Un testamento privado que cambia todo lo que creían saber. Carolina observó cómo las caras de Patricia y Victoria palidecían lentamente. Esto es ridículo, espetó Patricia, su voz temblorosa. Ya tenemos un acuerdo con tecnologías rivales. No necesitamos más pruebas. ¿De verdad? Dijo Jorge, sin perder la calma. Entonces permítanme enseñarles lo que su hermano no les contó. Lo que no sabían, porque se les ocultó deliberadamente. Mientras Jorge comenzaba a leer el testamento, Carolina sintió una satisfacción que no había sentido en años. Cada palabra que salía de su boca era un paso más cerca de la justicia que tanto había esperado. El testamento indicaba que la propiedad real de la empresa había sido transferida a una serie de fideicomisos controlados por Carolina, y no por Victoria ni Patricia. La sorpresa fue tan grande que Patricia dejó caer su café, y Victoria comenzó a temblar. La mujer que siempre había estado segura de su control ahora estaba al borde de la desesperación. Esto es un engaño, murmuró Victoria, su rostro arrugado por la ira y el miedo. Esto no puede ser verdad. Lo es, replicó Carolina, con voz firme. Daniel me dejó a mí el control de todo esto. Me lo pidió, y aunque nunca quise que llegáramos a este punto, sé que no tengo otra opción que revelar la verdad. Jorge siguió distribuyendo los documentos. Y mientras lo hacía, Carolina no podía evitar recordar aquellos años de humillaciones, de sacrificios y de sacrificios que había hecho por amor a Daniel. Cada insulto, cada menosprecio que había soportado de la familia Herrera, todo se desvanecía en ese instante. En ese momento, la puerta de la sala se volvió a abrir, y un hombre de aspecto nervioso entró. Era Ricardo Fuentes, el CEO de Tecnologías Rivales, acompañado por dos de sus ejecutivos. Victoria, al ver su presencia, sonrió con cierta confianza. Ricardo, qué bien que hayas llegado. Ahora podemos concluir esta reunión, dijo con una sonrisa, aunque sus ojos brillaban con ansiedad. Pero Ricardo no le devolvió la sonrisa. En lugar de eso, sus ojos se fijaron en Carolina con una intensidad que hizo que la atmósfera se volviera aún más densa. Carolina González, dijo Ricardo, su voz baja y grave. ¿La heredera de González Capital? Victoria y Patricia se miraron, confundidas. ¿La conoces?, preguntó Victoria, un tanto desconcertada. Ricardo asintió, y sus palabras fueron como un golpe. Conocerla no es suficiente.
Ella es la verdadera dueña de Herrera Tecnologías. Daniel se la dejó a ella. No a ustedes. El shock fue absoluto. Las caras de Victoria y Patricia se desmoronaron mientras escuchaban la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Carolina, en ese momento, sintió una mezcla de alivio y furia. El tiempo de sufrir en silencio había terminado. Ahora, finalmente, su voz había sido escuchada. Pero eso no es todo. Continuó Ricardo, mirando a las dos mujeres con desaprobación. La verdad es que no solo nos han mentido sobre la propiedad de la empresa. Han hecho cosas peores. Jorge, con la calma que lo caracterizaba, comenzó a sacar más documentos del maletín. Aquí están las pruebas. Transferencias bancarias, correos electrónicos, grabaciones de reuniones secretas, dijo, mientras distribuía los papeles. Patricia ha estado vendiendo información confidencial a la competencia. Victoria ha estado desviando fondos para cubrir sus deudas de juego. Victoria se quedó sin palabras. Su rostro se tornó pálido y sudoroso mientras escuchaba las pruebas irrefutables de sus crímenes. Patricia, por otro lado, se levantó de su silla, gritando: «Esto es mentira. No es cierto». Pero Carolina, con una calma inesperada, dijo: «Lo es todo. Cada palabra, cada documento, cada evidencia. Ustedes han traicionado a Daniel y han destruido todo lo que él construyó. Pero ahora, es mi turno de tomar el control». El caos que siguió fue indescriptible. Mientras Victoria y Patricia se desmoronaban, Carolina no podía dejar de pensar en lo que Daniel habría hecho. Él quería ver si la familia podía manejar la empresa responsablemente. Claramente, habían fallado. El tiempo de las promesas rotas y las mentiras había quedado atrás. Ahora, Carolina era la que controlaba el futuro de Herrera Tecnologías, y con la ayuda de Jorge y Ricardo, iba a asegurarse de que el legado de Daniel, el verdadero legado, perdurara. Pero antes de que pudiera seguir adelante, algo la detuvo. Su teléfono sonó, y al ver la pantalla, su corazón se detuvo un segundo. Era la escuela de sus hijos. Con la voz temblorosa, contestó: «Señora Herrera, necesitamos que venga inmediatamente. Su suegra ha enviado a alguien a recoger a sus hijos». La tensión volvió a invadirla. Pero esta vez, Carolina no estaba dispuesta a permitir que la historia se repitiera. Sabía lo que debía hacer. Y lo haría. El sonido del teléfono de Carolina resonó en sus oídos, taladrando su mente como un eco lejano. Un recordatorio de que las sombras del pasado y las traiciones aún la perseguían. Su corazón latía desbocado, no por la victoria alcanzada en la sala de juntas, sino por lo que ese teléfono anunciaba. Sus hijos estaban en peligro. Martín y Laura, sus dos tesoros, estaban en la mira de la mujer que había jurado hacerle la vida imposible. Victoria, la misma mujer que había usado a sus hijos como peones en un juego sucio. Ahora intentaba arrebatarles lo que más amaba: su futuro, su familia, el golpe de la traición. «Señora Herrera, necesitamos que venga inmediatamente. Su suegra ha enviado a alguien a recoger a sus hijos», dijo la voz temblorosa del director de la escuela. Carolina, con el alma llena de un terror indescriptible, sintió cómo la rabia se apoderaba de su cuerpo. Su mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, y no pudo evitar pensar en la fría y calculadora mirada de Victoria. Lo había temido. Lo había intuido. Pero ahora todo se estaba desmoronando frente a ella. En ese instante, todo lo que había logrado, toda la batalla ganada, parecía insignificante si no podía proteger a sus hijos. ¿Qué? ¿Mis hijos? La voz de Carolina salió rota, pero cargada de una furia incontrolable. ¿Qué están haciendo con ellos? Están bien, señora Herrera.
Pero alguien vino con una autorización firmada por su suegra, explicó el director rápidamente. No se preocupe. Los niños están en mi oficina. Martín fue el que alertó a los oficiales cuando vio que algo no estaba bien. Las palabras del director no le ofrecieron consuelo. Su corazón estaba acelerado. Y sin pensar más, colgó el teléfono y salió disparada de la oficina, dejando a Jorge y Ricardo con las pruebas que acababan de revelar. Carolina ya no pensaba en lo que ocurriría con la empresa. Ya no pensaba en lo que tendría que hacer con su suegra y cuñada. Ahora, su único pensamiento era salvar a sus hijos. El miedo que no se olvida. Mientras conducía a toda velocidad hacia la escuela, las imágenes de sus hijos, de Martín abrazando protectora a su hermana Laura, se repetían en su mente. El valor de los niños no era solo el amor de un hijo. Martín y Laura, tan pequeños, tan inocentes, ya habían aprendido a ser astutos, a protegerse el uno al otro. Daniel estaría tan orgulloso de ellos, pensó Carolina, pero su mente no dejaba de preguntarse. ¿Qué habría sucedido si no los hubiera defendido? ¿Qué hubiera pasado si esa mujer tan egoísta, tan manipuladora, hubiera logrado lo que quería? El coche rugía por las calles, cruzando semáforos en rojo, sin detenerse ante nada. Carolina sentía que no le quedaba tiempo, que todo era una carrera contra el destino. Cada segundo parecía eterno, cada minuto una eternidad de incertidumbre. Sabía que si no llegaba a tiempo, si no actuaba con rapidez, la tragedia podría alcanzarlos. Cuando llegó a la escuela, vio al director esperando junto a la entrada, con una expresión tensa, nerviosa, que solo aumentó la ansiedad en el pecho de Carolina. ¿Dónde están?, preguntó, apenas controlando la rabia que hervía dentro de ella. Están en mi oficina, dijo el director, señalando un pasillo que parecía interminable. Martín se dio cuenta de que algo no estaba bien con la firma. Y lo alertó. ¿Están seguros, señora? No ha pasado nada malo. Pero Carolina no necesitaba escuchar eso. Necesitaba verlos, abrazarlos, sentir que estaban a salvo. Mientras caminaba por el pasillo, el tiempo parecía ralentizarse, y su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había dejado que su familia se desmoronara? Pero cuando entró en la oficina, vio a sus hijos, juntos, abrazándose como si el mundo fuera a desmoronarse sobre ellos. La traición más grande. Martín fue el primero en correr hacia ella, sus ojos llenos de miedo, pero al mismo tiempo de una determinación feroz. Mamá, dijo con voz temblorosa, el hombre que vino a buscarnos. No era el conductor habitual. La firma en el papel era rara. No parecía de la abuela. Carolina los abrazó con fuerza, sintiendo cómo su corazón se aliviaba un poco al tenerlos entre sus brazos. ¿Están bien?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, mamá, respondió Laura, abrazándose a su madre. Pero el hombre nos dijo que la abuela estaba en el hospital. Nos hizo sentir que todo estaba bien. Pero algo no cuadraba. Carolina respiró hondo. Había tenido suerte. Su hijo, tan pequeño, tan lleno de valentía, había sido capaz de detectar algo raro. Algo que ni siquiera los adultos habían percibido. Fue entonces cuando entendió lo que realmente estaba sucediendo. Victoria, esa mujer, no solo había intentado arrebatarle la empresa y destruir el legado de su esposo. Ahora, había cruzado una línea que no podía perdonarse. No iba a dejar que su suegra ni su cuñada se salieran con la suya. No iba a permitir que la manipulación y la avaricia les arrebataran lo único que realmente importaba: su familia. La lucha que comenzaba ahora no solo sería por la empresa. Sería por el futuro de sus hijos. Por la seguridad de los que más amaba. El camino hacia la venganza.
cuando se dirigió hacia el estacionamiento con los niños a su lado. El teléfono volvió a sonar. Era Jorge. Carolina, dijo con voz grave, tienes que ver esto. Encontramos correos electrónicos en la computadora de Patricia. Han estado planeando esto durante meses. Carolina no contestó. Sabía lo que venía. Sabía que, al igual que ella, la lucha no había terminado. Todo lo que había logrado hasta ahora solo era el comienzo. El próximo paso era destruirlos. Exponer su traición al mundo. Y asegurarse de que nunca pudieran volver a amenazar a su familia. La batalla que Carolina había librado hasta ahora había sido por sobrevivir. Pero ahora era por algo mucho más grande. Ahora, luchaba por lo que realmente importaba: la verdad, la justicia y el amor por sus hijos. La revelación final. Mientras se alejaba de la escuela, su mente volvió a las palabras de Daniel. Protege a nuestros hijos por encima de todo. Carolina sabía lo que debía hacer. Sabía que la confrontación con Victoria y Patricia era inevitable. Y que ahora, con la verdad en sus manos, iba a desmantelar todo lo que ellas habían destruido. Pero también sabía que su victoria no sería solo sobre ellas. Sería una victoria para el legado de Daniel. Para los sueños de los que alguna vez soñaron juntos. Todo estaba por cambiar. La familia de Daniel había caído en su propia trampa. Y Carolina se iba a asegurar de que nunca volvieran a poner en peligro lo que su esposo había creado. A partir de ahora, todo sería diferente. Ya no habría secretos. Ya no habría mentiras. Carolina había tomado el control. Y no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. El sonido de la sirena de la ambulancia retumbaba en el aire. Y con cada segundo que pasaba, el miedo se apoderaba más de Carolina. Victoria había caído en la sala de juntas, como una marioneta cuyo hilo se había cortado. Mientras los paramédicos se llevaban a su suegra, Carolina se quedó allí, observando cómo todo lo que había construido la familia de Daniel se desmoronaba ante sus ojos. Pero no había tiempo para lamentaciones ni para victorias prematureas. El camino hacia la justicia, hacia la verdadera venganza, acababa de comenzar. La decisión final. Con los niños a salvo y con la información que Jorge Mendoza había reunido sobre las traiciones de Patricia y Victoria, Carolina sabía que no podía detenerse. Tenía la oportunidad de cambiarlo todo. De tomar las riendas de la empresa y del futuro que su esposo había querido. Pero aún quedaba mucho por hacer. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó Martín, su voz temblorosa al abrazar a Carolina mientras se subían al coche. Dejando atrás la escuela y todo lo que había sucedido en las últimas horas. Carolina lo miró, sintiendo una oleada de emoción en su pecho. «Ahora, hijo. Vamos a asegurarnos de que lo que le hicieron a tu papá nunca vuelva a suceder». Martín, con sus 8 años, ya entendía más de lo que su madre imaginaba. Había sido testigo de la lucha interna de Carolina. Había sentido el peso de la incertidumbre. Pero también había aprendido lo que significaba la resiliencia. Lo que significaba luchar por lo que es justo. «Entonces vamos a ganar, ¿verdad?», dijo, con un atisbo de esperanza en su voz. «Sí, vamos a ganar», murmuró Carolina, sintiendo que su fuerza se duplicaba al ver la determinación de su hijo. Era el momento de hacer justicia. No solo por Daniel, sino por sus hijos, por ella misma, por todo lo que había sido pisoteado por esa familia. No podía permitir que Victoria y Patricia siguieran saliéndose con la suya. No podía permitir que destruyeran lo que tanto le había costado construir. El peso de la traición. De vuelta en la casa de Carolina. Todo parecía en calma, pero la tensión estaba en el aire. Cargando cada rincón, Carolina estaba sola, con los documentos en sus manos, mirando las pruebas que Jorge había traído.
En su mente, no solo había una guerra empresarial, sino también una batalla interna que estaba ganando a regañadientes. Sabía que, para ganar, tendría que enfrentarse a sus propios demonios. A la culpa que siempre la había perseguido. El miedo a la venganza. La incertidumbre de no saber si estaba tomando las decisiones correctas. Pero cuando miraba a Martín y Laura, algo dentro de ella se encendía. No podía dejar que sus hijos crecieran en un mundo donde la traición, la corrupción y el poder de la familia Herrera fueran las fuerzas dominantes. No podía permitir que se repitiera la historia de su suegro, que había hecho sacrificios por amor, solo para ser aniquilado por la familia a la que había dedicado su vida. El teléfono de Carolina sonó, y aunque su mano tembló por un segundo, lo cogió con firmeza. Era Jorge. Carolina, dijo Jorge con tono grave. Te lo dije antes. Pero ahora es más claro que nunca. Patricia está planeando escapar. Tiene la intención de huir con una parte de los fondos que desvió de la empresa. Y, según los informes que hemos conseguido, incluso está considerando vender la información confidencial a los rivales. La situación está fuera de control. Carolina cerró los ojos, respirando hondo. Voy a acabar con esto de una vez por todas. Si Patricia quiere huir, no la dejaré. Si piensa que va a escapar con lo que ha robado, está muy equivocada. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Jorge, un poco preocupado, pero también sabiendo que Carolina no tenía miedo de tomar decisiones difíciles. Lo voy a exponer todo, dijo ella, con una determinación fría que sorprendió incluso a ella misma. Voy a usar sus propios crímenes en su contra. No solo por lo que hicieron con la empresa, sino por lo que intentaron hacer con mis hijos. Les haré pagar. La hora de la confrontación. Esa misma tarde, Carolina convocó a una nueva reunión de emergencia. Los ejecutivos de la empresa y los abogados estaban presentes. Y también estaban Ricardo y Jorge, quienes le ayudarían a ejecutar su plan. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión. Todos sabían que lo que sucedía en ese momento cambiaría el curso de la historia de Herrera Tecnologías para siempre. Carolina se levantó de su asiento. Y todos los ojos se fijaron en ella. La mujer que había permanecido en las sombras, que había soportado humillaciones y calumnias, estaba lista para actuar. Ahora, no era solo una viuda que luchaba por el legado de su esposo, sino una madre que luchaba por la supervivencia de sus hijos y por un futuro mejor para ellos. Lo que voy a hacer ahora no es solo por mí, comenzó Carolina, con una voz firme y decidida. Es por mis hijos, por todos los empleados que han sido despedidos injustamente, y por todo lo que Daniel construyó. He esperado mucho tiempo para llegar a este punto, pero ahora tengo todo lo que necesito para exponer a Patricia y a Victoria. Con una calma glacial, Carolina desplegó sobre la mesa una serie de documentos que dejaban en claro la implicación de Patricia en la venta de secretos empresariales. No solo había estado vendiendo información a los rivales, sino que también había desviado grandes sumas de dinero de la empresa. El fraude estaba documentado, y las pruebas eran irrefutables. Patricia, al ver los documentos, palideció, y aunque intentó mantener la compostura, Carolina ya sabía que el juego había terminado para ella. Esto es solo el principio, dijo Carolina, mirando a todos los presentes. Esta empresa será nuestra de nuevo. Y nadie, ni Patricia ni Victoria, podrá detenernos. La justicia que se hace esperar. Al día siguiente, Carolina convocó una rueda de prensa para hacer pública la situación. No solo reveló la verdad sobre los crímenes de Patricia y Victoria, sino que también hizo pública la historia de su esposo Daniel, su visión de la empresa y el legado que había dejado. La historia de la familia Herrera.
que hasta entonces había estado protegida por el poder y el dinero. Ahora se desmoronaba ante los ojos del mundo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La corrupción dentro de la familia Herrera fue expuesta. Y no tardaron en llegar las investigaciones gubernamentales. Patricia fue arrestada poco después. Y su nombre quedó manchado para siempre. Victoria, aunque no arrestada de inmediato, fue retirada de su puesto en la empresa y se enfrentó a cargos de malversación de fondos. Carolina, por su parte, asumió el control de la empresa, con el respaldo de sus hijos, de los empleados leales a Daniel, y de su equipo de abogados. Comenzó el proceso de restauración de Herrera Tecnologías. Recuperó todos los proyectos abandonados. Rehizo las relaciones con los socios estratégicos. Y redirigió la empresa hacia la innovación que siempre había sido su verdadera esencia. En el camino hacia la redención, Carolina nunca olvidó lo que había perdido ni lo que había tenido que sacrificar. Pero ahora, con el futuro asegurado para sus hijos y para la empresa, sentía que finalmente había logrado lo que su esposo había deseado. Un legado que perduraría más allá de las traiciones. Más allá de los escándalos. Más allá de la familia que había intentado destruirlo todo. La historia de Carolina González de Herrera era ahora una de resiliencia. Justicia y venganza. Había tomado lo que le pertenecía. No solo por su derecho, sino por el amor que sentía por Daniel y por la promesa que le había hecho a él y a sus hijos. Protegeremos lo que es nuestro. Y lo había hecho. Un año había pasado desde que Carolina asumió el control de Herrera Tecnologías, pero para ella, la guerra no había terminado. Las cicatrices dejadas por su familia política, las traiciones y los sacrificios, aún seguían ardiendo. Sin embargo, mientras las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse, Carolina había logrado reconstruir la empresa, devolverla a sus raíces innovadoras y, lo más importante, proteger el futuro de sus hijos. Pero el precio había sido alto. No solo luchó contra los demonios de su suegra y su cuñada, sino también contra los suyos propios. El peso de la justicia. Después de meses de reconstrucción y reformas dentro de Herrera Tecnologías, Carolina se encontraba en su despacho, frente a la ventana que miraba hacia el horizonte de la ciudad. La puesta de sol iluminaba suavemente las estructuras metálicas y de vidrio del edificio. Pero para Carolina, ese resplandor dorado no era más que un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que aún le quedaba por ganar. El teléfono sonó, cortando la quietud de su pensamiento. Era Jorge Mendoza, su abogado de confianza, quien había sido su aliado constante en la lucha por la justicia. Y de alguna manera, también su apoyo moral. Carolina, dijo con voz grave, creo que es hora de que tengamos una conversación seria. La situación con Victoria está lejos de resolverse. Los informes indican que ella está haciendo movimientos que podrían ponerte en una situación incómoda. Carolina sintió cómo su estómago se retorcía. Aunque las acusaciones en su contra ya estaban claras y Victoria se había visto obligada a enfrentarse a las consecuencias. La última palabra aún no había llegado. ¿Qué quiere hacer esta vez?, preguntó Carolina, con una calma que solo los años de lucha le habían enseñado a mantener. Está buscando apoyos en el extranjero. Hay rumores de que está aliada con ciertos inversores. Personas que no tienen ningún interés en el bienestar de la empresa. Quieren desmantelar lo que queda de Herrera Tecnologías. Respondió Jorge. ¿Sabes lo que eso implica? Podrían llevarse todo por delante. Como lo intentaron con el legado de Daniel. Carolina apretó los puños sobre su escritorio. Sabía que no podía permitirlo. Había luchado demasiado para que ahora, después de todo,
Alguien más pudiera llevarse lo que su esposo había creado. Entonces, es hora de que pongamos fin a todo esto de una vez por todas. Dijo, su voz dura y decidida. El último enfrentamiento. El día de la confrontación llegó más rápido de lo que Carolina había anticipado. Tras meses de negociaciones y movimientos ocultos de la familia de Daniel, la situación estaba a punto de explotar. Carolina había convocado una reunión decisiva en la sede de la empresa. Con todos los involucrados presentes, los altos ejecutivos leales a ella, los abogados, y, por supuesto, Victoria, que, aunque debilitada por las humillaciones pasadas, aún tenía algo de poder. Algo que Carolina sabía debía eliminarse de raíz. La sala de juntas estaba desordenada, como un campo de batalla antes de que se desatara la tormenta. Carolina se encontraba de pie frente a todos, su postura firme, el rostro imperturbable. Pero por dentro sentía una presión aplastante. Todo lo que había hecho en los últimos meses, todo lo que había construido, estaba a punto de ser juzgado, una vez más, por las personas que querían destruirlo. Victoria entró primero, con su paso vacilante, como si supiera que estaba perdiendo la batalla final. Patricia, su hermana, también estaba presente, y aunque su rostro mostraba signos de estrés, sus ojos aún reflejaban el mismo desdén que había tenido desde el principio. Carolina no les dio tiempo de hablar. Ya basta de todo esto, dijo con firmeza, su voz resonando en la sala. Ya sé lo que están haciendo. Sé lo que han intentado con los inversores. Y sé que están manipulando la situación para que todo se caiga. Pero eso no va a pasar. Hoy, todo se termina. Victoria intentó mantener su postura arrogante. Pero su voz vaciló cuando respondió. No tienes idea de lo que estás diciendo. Carolina, no sabes con quién te estás metiendo. Podemos arruinarte. ¿Podemos arruinarme? Carolina la interrumpió. Tú ya nos has arruinado a todos. Victoria, has arruinado la empresa de Daniel. Has traicionado sus principios. Y ahora intentas que todo se venga abajo. Lo que tú y tu hija Patricia no entienden es que yo no estoy luchando solo por mí. Estoy luchando por el futuro de mis hijos y por el legado de Daniel. Y por encima de todo, estoy luchando por lo que es justo. En ese momento, Jorge Mendoza, el abogado, entró con una serie de documentos en la mano. Lo que está haciendo Victoria es ilegal, dijo con firmeza. Tenemos todas las pruebas, las transferencias bancarias, las pruebas de fraude con inversores internacionales, los correos electrónicos. Todo está documentado. El rostro de Victoria se tornó blanco. Y Patricia intentó levantarse de su asiento. Pero la mirada de Carolina la detuvo. Si crees que esto se va a quedar así, estás muy equivocada, dijo Carolina con una frialdad que congeló el aire en la sala. No solo vas a perder la empresa, Victoria, te vas a enfrentar a cargos mucho más graves. Victoria se desplomó en su silla. Agotada, derrotada, sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora reflejaban pánico. Patricia, por otro lado, intentó mantener la compostura, pero no podía esconder la angustia que se le veía en el rostro. Ya es suficiente, dijo Carolina, sin inmutarse. Ahora, les voy a ofrecer una última oportunidad. Se retirarán de la empresa. Se alejarán de mis hijos. Y vivirán sus vidas bajo sus propios términos. De lo contrario, todo lo que han hecho en estos años saldrá a la luz. Y nadie podrá salvarlas. La caída. El silencio fue ensordecedor. Durante unos minutos, nadie se atrevió a hablar. Finalmente, Patricia fue la primera en levantarse. Su rostro redondo y envejecido por la culpa. Su expresión rota. No tenemos elección, ¿verdad? Susurró.
Más para sí misma que para Carolina. No podemos luchar más. Victoria, aún temblorosa, la miró con desdén. Pero no dijo nada. La derrota era evidente en su rostro. Las luchas que había librado durante tantos años. La manipulación y el control. Se desmoronaban ante su propio fracaso. Carolina, sin decir una palabra más, se giró hacia su equipo de ejecutivos y abogados. Procedan con las acciones legales. De inmediato. El juicio fue breve, pero contundente. La verdad sobre las manipulaciones de Patricia y Victoria salió a la luz. Y los medios de comunicación no tardaron en cubrir la caída de la familia Herrera. Victoria y Patricia enfrentaron cargos por fraude y corrupción. Y la empresa fue finalmente liberada de su influjo. Carolina, con el apoyo de su equipo y la lealtad de aquellos que habían permanecido a su lado, comenzó el proceso de restauración. Pero más allá de eso, lo que realmente importaba era que, finalmente, Herrera Tecnologías había regresado a las manos que realmente la amaban, que la entendían, que la protegerían, y lo más importante, que sus hijos, Martín y Laura, crecerían con el ejemplo de lo que realmente significaba la resiliencia, la justicia y el amor. Con el tiempo, Carolina se dio cuenta de que había ganado mucho más que una batalla empresarial. Había ganado su libertad, su paz interior y, lo más importante, había logrado cumplir la promesa que le había hecho a Daniel: proteger a sus hijos y honrar su legado. La venganza fue suya, pero la verdadera victoria, la más importante, fue haber encontrado la fuerza para reconstruir su vida. Sin importar los costos, sin importar los sacrificios. Finalmente, cuando miraba a sus hijos, veía la esperanza de un futuro brillante. Un futuro libre de mentiras y traiciones.